buenos días a todos y todas. Hoy el espacio de la juventud dominicana consciente, crítica y propositiva, voces nuevas. Estamos aquí hoy para presentar un tema que también se estaba discutiendo en el segmento anterior, pero desde un enfoque ya, digamos, más juvenil, un enfoque diferente sobre las elecciones en Estados Unidos y la victoria de Donald Trump. Aquí hoy me acompaña mi amigo, compañero, Pedro René Buen día, Almonte. hermano. Buen día, Bienvenido, hermano. Pedro. Hola, hola. Para analizar un poco este tema, queremos hacer 7 puntos claves de este tema. El primero sería las encuestas, el segundo tema sería la estrategia de campaña, el tercero el marketing político, el cuarto sería por qué ganó Donald Trump, el quinto, quiénes votaron por Donald Trump, el sexto, el tema de la geopolítica y finalmente, cómo será un gobierno de Donald Trump. Entonces, vamos a conversar un poco sobre eso. El primer tema, Pedro, las encuestas. Vamos a ver, ¿qué pasaron con las encuestas? Bueno, ¿Qué pasó? en términos generales, todas las encuestas se equivocaron. Así es. Tal como se dieron los resultados, se equivocaron. Solamente una encuesta en Los Ángeles, que se llama Los Angeles Times, daba a Donald Trump como ganador por 2 puntos. Pero básicamente toda la prensa, todas las encuestas, los diarios, todas se equivocaron. Entonces, la pregunta que uno se hace es por qué se equivocaron las encuestas, qué falló, por qué no midieron. Y ahí yo creo que es importante señalar 2 aspectos. Primero, que las encuestas siempre hay que decir que miden un momento específico, las encuestas no son totalmente fiables. ¿Y por qué se equivocaron en esta ocasión? Yo pienso que se equivocaron porque muchas personas no decían que iban a votar por Donald Trump. Efectivamente. Porque le daba vergüenza decir que iban a votar por Donald Trump. ¿Por qué? Porque el discurso de Donald Trump anti-inmigrante, un discurso muy agresivo, machista, xenófobo, y ese discurso, cuando tú lo decías de manera llana, que sí, que te gustaba, pues generaba incluso entre tus mismos familiares, pero ¿cómo va a ser que tú pienses así? Recuerdo que una vez le pregunté a un amigo y lo conversamos también con un primo sobre el tema de las armas, Sí. que también es un tema muy importante a la hora de los estadounidenses votar. Tú sabes, Guillermo, que Donald Trump tenía una alianza con la Asociación Americana de Rifles. De rifles, exactamente, Sí. por eso te digo. O sea, ese tema de las armas lo discutí una vez con un primo estadounidense y me decía, bueno, pero es que la enmienda de los Estados Unidos, el derecho que nosotros tenemos a portar armas Sí, y todo eso. Ese tema también fue muy influyente porque Donald Trump, como tú dices, o sea, estaba asociado a esa asociación de rifles y dijo que sí, que todo el mundo se arme, que todo el mundo tenga ese derecho porque es una enmienda. Entonces, hay muchos temas sensibles que ocurrieron. Entonces, digamos, el tema de las encuestas, Sí. ya, ¿verdad? Más o menos lo hemos abordado. El tema de la estrategia de campaña. Sí. ¿Cómo fue la estrategia de campaña de Donald Mira, Trump? básicamente lo que Donald Trump hizo fue decirle a la población oculta, por ejemplo, esos blancos delegados, esa mano de obra Relegada. relegada, gente que se quedó sin trabajo porque las empresas americanas se movieron a otros países. Él ponía siempre el ejemplo de México y China. Por ejemplo, en Brasil, en México se están construyendo, se están ensamblando los vehículos americanos. Lo que él propone es que esas empresas vuelvan a ensamblar esos automóviles en territorio americano. Por ejemplo, tú tienes el ejemplo de Detroit. Antiguamente se llamaba Detroit la ciudad del motor. Así es. Sin embargo, Detroit hoy es una ciudad fantasma. Entonces, por eso, cosas como esa, el estado de Michigan, ¿qué es hoy? Votó por Trump, Así es. que es donde está la ciudad de Detroit. Así es. Entonces, cosas de esas que tienen la clase media, los trabajadores, que ven como una amenaza a los inmigrantes. Me decía un buen amigo mío, lo llamé al otro día de las elecciones, vive allá en Nueva York. Bueno, este hombre ganó y ya están los blanquitos con el pechito para arriba, ya
O sea, el Donald Trump le ha devuelto ese orgullo nacional que estaba dormido en esa gente, que nunca ha dejado de existir, ¿eh? Sí, Porque los americanos son súper orgullosos, mi tierra, América. así Por es. eso cuando él dice, quiero hacer América grande de nuevo, El sueño americano de sí, nuevo. vuelve al sueño Es el americano. relato del sueño americano que también es una estrategia de parte de la estrategia de campaña de Correctísimo. decir, bueno, nosotros vamos a devolver ese sueño americano, pero ese sueño americano que el campesino estadounidense, Sí. ese pequeño y mediano productor, digamos, no ha podido lograr ese sueño americano, entonces él, digamos, habla de que puede relanzar este sueño Efectivamente. americano. Y otro tema, creo que es importante de la estrategia de campaña es, primero, el marketing político en cuanto a su imagen y en cuanto a un discurso que conecta con una población que la mayoría, por ejemplo, no es migrante. No. Estamos hablando de que los latinos y los afroamericanos no representan, digamos, más de un 20% de la población estadounidense, ¿no? Los latinos estamos hablando de un 10% Correcto, aproximadamente, correcto. y los afroamericanos por ahí andan entre los dos grupos. Entonces, esa estrategia de campaña, ¿hacia quién fue dirigida? ¿A qué votante? Hacia precisamente esos votantes. A esos votantes blancos que estaban, Mujeres blancas, mujeres blancas, hombres blancos. hombres blancos de clase media baja Ujú. y con pocos estudios. Sí, poco O exactamente. sea, date cuenta que de donde salen la mayoría de los votos de Trump son de los sitios rurales, Así de las es, zonas rurales. las zonas rurales, las de las zonas zonas urbanas rurales. no fue tanto así. Mira Dat- California, por ejemplo, date que cuenta no que votó así. por lo que votó demócrata fue la costa oeste Así y es. el norte de la costa este. Así Después es. tú vas a Florida y todo eso fue Y Florida, Ah, ese es un gran tema. un buen tema ahí, Un sí. buen tema. Florida, ¿por qué vota por Trump, no vota por Hillary? Hay dos aspectos fundamentales, los cubanoamericanos. Sí, Los cubanoamericanos, hay dos factores que se han estado mencionando. Uno es por primera vez el voto de Estados Unidos no condenando a Cuba en el bloqueo, en la ONU. correcto. Y segundo, el tema de más flexibilización en Flexibilización el del comercio embargo. del ron, Correcto. del Del tabaco tabaco, correcto. en Cuba para que mejoraran las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Ese efecto en los cubanoamericanos Mortal. que no soportan no. el comunismo, no soportan, incluso no están de acuerdo mucho con esta relación entre Estados Unidos y Cuba, Correcto, nueva relación, correcto. también provocó que ese voto de Florida, que normalmente es muy, la mayor parte es de cubanos americanos, Correcto. puede votar en contra de Hillary Clinton. Claro. Ahí hay un tema, mira. Me llama mucho la atención porque Obama estaba apoyando a su candidata demócrata, que era Hillary Clinton. Entonces, ¿cuál era la necesidad de 2 semanas antes de las elecciones tú flexibilizar esas importaciones? Tiene dos lecturas. O realmente el apoyo no era tal, o se confiaron mucho en las encuestas y todo Sí. eso que daban a Hillary como ganadora. Exacto. O sea, eso tiene dos lecturas. O yo te apoyo, pero con mis reservas, Sí. o tú te ganas como quieras, eso va. ¿Me entiendes? O sea, ahí, y además también votantes que tuvo Obama cuando fue presidente, no fueron a votar por Hillary Clinton. Se dice que los negros se quedaron y que de los latinos, que los hispanos, solamente votó por Hillary Clinton un 80%. Eso es otro factor. ¿Quiénes votaron por Trump? Nosotros hemos estado conversando ya quiénes han votado por Trump, pero hay otro tema, que es el tema de la geopolítica. ¿Qué ha pasado en el mundo con relación a las elecciones? Primero vamos a hablar de lo que pasa en Argentina, gana Macri, que representa un pensamiento más conservador en América Latina. ¿Qué pasa también ahora en España? Independientemente de que se quedó sin gobierno por mucho tiempo, finalmente logra el PP, el Partido Popular,
con Rajoy mantenerse en el poder, Sí, con una abstención del Partido Socialista. con una abstención del PSOE. Entonces, Correcto. además de eso, vamos a sumarle el acontecimiento mucho más anterior del Brexit Del Brexit, correcto. en Inglaterra. Con eso tú tienes que sumarle también el no no en Colombia. En Colombia, correcto. Que también, o sea, ¿qué está pasando en la geopolítica? ¿Hacia dónde va el mundo? Es una gran pregunta, ¿hacia la derecha o hacia la izquierda? Yo creo que los últimos acontecimientos políticos están señalando de que el mundo, en sentido general, está girando hacia la derecha. Sí, correcto. Hacia un pensamiento más conservador, y eso se ve reflejado en estas elecciones que estamos mencionando ahora. Entonces, en términos de geopolítica, hay que entender que esto es un fenómeno que está ocurriendo no solamente en Estados Unidos con Donald Trump, sino en España, en Argentina, en Colombia. Eso es correcto. Y eso también hay que verlo desde esa perspectiva, en Inglaterra, de esa perspectiva. La última pregunta, que nos queda ya poco tiempo, es ¿qué va a pasar con el gobierno de Donald Trump? ¿Cómo va a ser el gobierno de Donald Trump? Mira, el gobierno de Donald Trump, si tú te lo imaginas, debe ser lo que él prometió en campaña. Exacto. Pero hay ciertos puntos que yo no creo que él lo pueda cumplir. Por ejemplo, el de deportar 11 millones de inmigrantes ilegales. Creo que eso no va a ser posible. Creo que eso no lo va a poder cumplir. Tal vez, bueno, en las últimas semanas flexibilizó en ese sentido y dijo que a las personas que iba a deportar serían inmigrantes con antecedentes penales. Lo del muro, bueno, lo del muro son 25 mil millones de dólares que hay que buscar. Él dice que lo haría con un impuesto a las remesas desde México y que eso indirectamente lo pagaría el gobierno de México, o sea, los mexicanos. Pero yo tampoco veo que él pueda cumplir eso. También la parte de la flexibilización con el embargo a Cuba, como eso fue un decreto presidencial, él podría dar marcha atrás a eso. Cosa con la que yo no estoy de acuerdo porque ya el mundo cambió. Exacto. Entonces, ¿cómo sería un gobierno de Donald Trump? Si es como establece su programa de gobierno, sería un gobierno anti-inmigrante. Correcto. Sería un gobierno totalmente regresivo a las políticas progresistas de Obama. Sí. En el tema, por ejemplo, de salud. Obamacare fue un logro del presidente Obama en términos de salud. Él decidió no hacer la reforma migratoria y enfocarse en el tema de salud. Hay que ver en ese sentido qué va a pasar con el tema de salud en Estados Unidos. Yo creo que un nuevo gobierno de Donald Trump no va a ser muy amigable a América Latina. Recuerden que en el tema del Tratado de Libre Comercio, él también se pronunció, el NAFTA y el RDCAFTA, de que entiende que debe modificar esos tratados de libre comercio, y eso hay que anotar, porque hasta qué punto un presidente puede hacer todo eso. Siempre esa es la pregunta. Nosotros no estamos acostumbrados en América Latina en que los presidentes tienen un poder muy amplio, pero yo respondo eso a qué pasó en el Congreso. ¿Qué pasaron? ¿Quién ganó el Congreso? Y la mayoría también del Congreso lo ganaron los republicanos. Correcto. Ciertamente los republicanos están divididos, hay algunos que no, muchos incluso, que no apoyaron a Trump. Hay que ver hasta qué punto eso ya Trump presidente apoyarían las medidas de Trump o no, o se negaría. Entonces, presidente Trump con un Congreso de un Senado y representantes republicanos puede modificar muchas leyes, sí, y puede hacer las promesas que dijo que iba a hacer. Mira, hay dos datos curiosos en ese sentido. Los Bush abiertamente dijeron que apoyarían a Clinton. Sin embargo, Trump ganó Texas. Así es. Así es. Lo otro, cuando tú dices que bueno, que un presidente no puede a veces limitar en las instituciones y ese poder absoluto como pasa en otros países de América Latina. Por ejemplo, aquí el presidente tiene poder casi absoluto. Obama en su promesa de campaña dijo que cerraría la cárcel de Guantánamo. Está abierta. Así es.
dijo que iba a sacar el ejército de Irak, bueno, sacó una parte, pero lo metió en Afganistán. Así es. Entonces, o sea, ciertas cosas que a veces la misma configuración del Estado no te Y permiten el a ti Pentágono. no te permiten a ti como presidente hacer lo que tú quieres. Exacto, eso es así. Sí. Creo que en ese análisis, para finalizar, lo que hay que hacer ya, digamos, cuál sería la visión que tenemos que tener como ciudadanos en ese sentido, no llamar a la desesperanza. Los jóvenes en las calles protestaron, Sí, protestaron, correcto. contra Donald Trump en 7 ciudades, eso no tiene precedentes en Estados Unidos, 7 ciudades hicieron protestas importantes. Sin embargo, escúchame que te interrumpa, Guillermo. Sí. Sin embargo, esos jóvenes que están protestando hoy fueron a votar en contra de Trump. Eso es un buen tema porque precisamente se estaba hablando del nivel de abstención Correcto. que hubo, porque los negros afroamericanos, los latinos, también no se sentían cómodos y hay un voto, como tú dijiste ahorita, que estaba más con Bernie Sanders. Correcto. Hay un voto que estaba con Jill Correcto. y con Johnson. Y con Johnson. Entonces, ese voto, tú no puedes obligar tampoco a votar. Si no te gustan las opciones, tampoco puedes obligar a votar. Según los números, no estoy claro que la gente de Sanders fueron a votar por Hillary. Así es. Creo que muchos se quedaron, que no votaron. O si lo hicieron, votaron por Einstein o por Johnson. Exacto. Y ya dividieron el voto. Creo que esos votos fueron los que le faltaron a Hillary para lograr su propósito. Y aún así Hillary ganó el voto popular. Ganó el voto popular. Entonces, eso también a veces yo me cuestiono eso, hasta qué punto cuando se habla de democracia, un presidente o una presidenta va a ganar sin el voto popular, porque sabemos que en Estados Unidos son con los votos electorales, los 278 votos electorales. 270, sí. Exacto, 270, que en este caso Donald Trump superó los 303 votos electorales. Entonces, para finalizar ya nuestro segmento en Voces Nuevas, hacer un llamado a la ciudadanía a que esté pendiente de lo que va a pasar en materia económica, en materia política y social, cómo va a influir eso en la geopolítica y específicamente en la República Dominicana, porque América es un continente que estamos totalmente relacionados, nuestro primer socio comercial, y hay una relación total en este tema. Así que muchísimas gracias por sintonizarnos y nos vemos en otro segmento de Voces Nuevas. Bien.